Ahora le cedo el uso de la palabra a mi queridísimo amigo y además especialista en un montón de temas, pero concretamente en las tecnologías de la información y en el teletrabajo, al licenciado José Alfonso Aparicio Velázquez. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias, maestro Loyo. Buenas tardes, buenos días todavía a todos. Pues en primer término, no puedo empezar esta mesa sino agradeciendo a el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a su directora, la querida doctora Mónica González Contro, que yo recuerdo que desde que fui asistente de investigación en este instituto, era la secretaria académica, después de tiempo fue la abogada general de la universidad y ahora es la directora del instituto, la primera mujer directora de este instituto que es muy importante para todo el país, para México y para incluso el mundo en el mundo de las ideas y producción del derecho. Por otro lado, también, por supuesto, agradecer al doctor Luis René Guerrero Galván, quien realmente es quien nos convoca a esta discusión, a estas mesas importantes en materia laboral y que entiendo, según él lo ha dicho, es parte de un ciclo de seminarios que no solo incluirán lo laboral, sino que se seguirán a lo civil y a lo penal y a otras materias como la historia. Bueno, pero en el tema, una vez dicho esto, en el tema laboral, me gustaría hacer previamente a iniciar el punto central de la plática, dos advertencias. La brújula de navegación, expondré en 3 puntos. Primero, un contexto muy breve del tema del teletrabajo en México. Dos, haré una crítica de forma y fondo. Y por último, haré algunas consideraciones a modo de propuestas. Y la segunda advertencia que debo hacer es que no voy a tocar la parte de la norma oficial mexicana, porque previamente, platicando con el colega de la mesa, el querido licenciado Patricio Gleason, él va a tocar ese tema, así que yo no me meteré en su territorio. Y por otro lado, también, así dicen, breve es bueno, si uno es breve es bueno, y si uno es malo, 2 veces mejor, ¿no? Menos malo. Entonces, trataré de ser muy breve. Yo he calificado, inicio con la primera parte, al teletrabajo como en México como una reforma inconclusa. Eh, no quiero hacer una exposición o quiero cambiar el ritmo de la exposición de, de cuando se habla de teletrabajo, sobre todo en México, que escucho en algunos colegas como con campanas al vuelo o con una efusividad muy grande porque se reguló por primera vez en nuestro país. Sin embargo, yo considero que es inconclusa. Eso no quiere decir que sea mala, sino que es parte de un proceso que tiene un antecedente y que todavía falta por concluir, por culminar, por, por consolidar. Y esto lo afirmo porque para poderlo analizar se debe revisar los antecedentes del propio teletrabajo. Siempre cuando se habla del teletrabajo dicen, bueno, el antecedente primero es que había un trabajo a domicilio y que en el 2012 se le metió o se introdujo en la reforma laboral el tema tecnológico. Entonces dicen, este es el primer antecedente, pero en realidad podemos hacer un análisis mucho más detallado de los antecedentes y que encontramos que incluso antes de 1917 en Oaxaca ya había regulado el trabajo a domicilio. Después en la ley del 31 se reguló el trabajo a domicilio y fue en el 70 que se reiteró la regulación del trabajo a domicilio ya como un trabajo especial y después lo que les decía, anticipaba, ya en el 2012 se introduce la parte tecnológica. E incluso yo encontré bibliografía que en el 2012 ya hablaban de que de facto ya había una regulación del teletrabajo. Viene el 11 de enero del 2021 y se regula ya la parte expresa en un capítulo especial
en un título especial, que es de trabajos especiales, el teletrabajo. Y entonces ya lo llamamos con nombre y apellido, lo separan del trabajo a domicilio y eliminan la parte tecnológica, y se parece mucho la definición del trabajo a domicilio a la que trasladan al trabajo en la modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque realmente es la diferencia, si hacen un comparativo entre los dos artículos, es la parte tecnológica. Más adelante voy a adentrarme en ello. Ahora, también me gustaría decir en esta historia, y esto ya entro, digamos, a la parte ya crítica, a la parte de críticas de forma y fondo, y me conecta muy bien con lo que mencionaba mi querido amigo Rodrigo Azocar, eh, respecto de la pandemia. Es la primera crítica que yo haría a la reforma. Es una crítica de forma porque no significa que esta crítica que haga no tenga impactos en la pandemia, pero quiero decirles y advertirles desde ya que la pandemia no fue motivo, no fue razón en la exposición de motivos ni en la realidad de esta reforma. La reforma proviene de una iniciativa, cuando se analiza la historia de esta reforma, que fue previa a la existencia de la pandemia. Fue en el 2018 en que una senadora del PAN propuso una iniciativa al teletrabajo. Esa iniciativa de esta senadora se aprobó casi en sus términos. Es la reforma que tenemos aprobada en la Ley Federal del Trabajo. Fíjense la fecha en la que ocurrió esta iniciativa, 2018. La pandemia data de el segundo bimestre del 2020. Entonces, en el 2018, esta iniciativa se pasa en comisiones, pasa al Pleno, se aprueba en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados, tarda en pasar a la Cámara de Diputados y se detiene mucho tiempo. E incluso hay antecedentes. Yo trataba de traer aquí muchos datos específicos, pero los agotaría además por el breve tiempo que tenemos. Y entonces solo mencionaré que se detuvo bastante tiempo en la Cámara de Diputados y sí vino un exhorto por parte de la Cámara de Senadores para que aprobaran esa iniciativa que no le hicieron ningún cambio, incluso habiendo pandemia e incluso habiendo iniciativas de diversos legisladores que se reformara el teletrabajo con motivo de la pandemia. Es decir, la pandemia nunca estuvo en las consideraciones de esta reforma. Hice el análisis de las iniciativas de reforma, de los diarios de debates y de la aprobación en sus términos que proviene, insisto, de esta iniciativa del 2018. Entonces, cuando analizamos que no fue una propuesta del gobierno, que no fue una propuesta considerando la pandemia, desgraciadamente no lo encontramos o no podemos enmarcar a México dentro de este paquete de reformas emergentes con motivo de la pandemia. Por eso no hay ninguna consideración a la pandemia. Luego se expidió la norma oficial mexicana, que no me voy a meter en ella, y solo hace una o dos consideraciones a la pandemia en la exposición de motivos. Nada más. No obstante que algunos que participamos en la consulta de la norma oficial mexicana lo señalamos. Bueno, es una crítica de forma porque no significa que un diseño que no esté en la exposición de motivos, la pandemia no quiere decir que no sirva para una emergencia sanitaria. Sin embargo, voy a adentrarme en la crítica de fondo y voy a observar que realmente la pandemia o los motivos de emergencia sanitaria son un eximente de cumplimiento de obligaciones que establece el capítulo de teletrabajo. O sea, no solo no se reguló el tema de pandemia, no se hizo mención, sino que se hicieron excepciones a la aplicación de obligaciones del teletrabajo, entre las que podrían caer las emergencias sanitarias. Quiere decir que las obligaciones de silla, luz, pago de internet, etcétera, no aplican si hay una pandemia, aunque las personas teletrabajen. No se consideran teletrabajadores de acuerdo al capítulo de la reforma. Siguiente crítica, también basándome en el tema de forma,
está en el tema de la reiteración de derechos. No me quiero detener mucho en este tema, pero, por ejemplo, el hecho de que se establezca que las condiciones serán por escritos, bueno, la Ley Federal del Trabajo, recordemos, el artículo 24 ya lo dice, no para los teletrabajadores, para todos. O que debe tener cierta información como el sexo, la edad, el domicilio de las partes. Bueno, recordemos que el artículo 25 tiene el contenido del contrato individual del trabajo para todos los trabajadores. Todos estos temas me llevan a pensar si realmente se trata de un trabajo especial, porque como dice la doctora Kursain en uno de sus libros, los trabajos especiales, aunque no hay una definición doctrinal, no hay un catálogo de qué se pone y qué no, tampoco las exposiciones de motivos desde Mario de la Cueva en sus libros o en el Diario de Debates de 1970, se especifica, yo también analicé esa parte, y entonces podemos llegar a la conclusión que más o menos la intención del trabajo especial es generar condiciones un poquito más específicas, incluso excepcionales frente a las reglas generales de todos los demás trabajadores. Noemí en la mesa del día de ayer, la maestra Noemí Monroy, señalaba el tema de los trabajadores del deporte, también existen los artistas y demás, es decir, cómo sus condiciones pueden exceptuarse o no a las reglas generales. Yo no encuentro excepciones, encuentro obligaciones de pago, de afiliación de seguridad social que no generarían la especificidad de un trabajo especial. Y ojo, no quiero decir, porque en alguna mesa ya también lo hemos discutido, no quiero decir que el teletrabajo no pueda llegar a ser un trabajo especial, pero como está regulado actualmente, no me parece que lo sea. Por ejemplo, pongo un ejemplo adicional en este rubro, la parte relativa a la protección de datos personales. Bueno, es muy loable, muy bueno que como en propiedad intelectual, la Ley Federal del Trabajo repita cuestiones que de manera idéntica señalan otras legislaciones, y a esto es a lo que los laboralistas llamamos como derechos laborales inespecíficos. Pero la expectativa razonable de privacidad, la obligación de un aviso de privacidad, es una obligación que está prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En ese sentido, vuelvo a insistir en la idea que espero que no me la tomen como pesimista, pero recuerden que un pesimista es un optimista bien informado, y entonces en la idea de que es una reiteración de derechos. Seguimos avanzando en esta crítica de forma. Disculpen, estoy un poquito ronco. Les pido una disculpa por la voz. Y me viene una última opinión respecto de este ángulo de la forma, que es respecto a los burócratas y respecto a la protección. Hubieron sendas, bueno, no sendas, dos iniciativas también para regular el teletrabajo en el apartado B, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y tampoco se atendió. Muchos me dirían que podría aplicarse por supletoriedad el teletrabajo regulado en la Ley Federal del Trabajo para los burócratas, para el trabajo de los trabajos al servicio del Estado. Y es cierto. E incluso así existió un exhorto de dos senadores respecto de que en tiempos de pandemia se aplicara por analogía, después del 2021, el teletrabajo para el sector burocrático. Pero recordemos que esto es una contradicción también en sí misma, porque la Ley Federal del Trabajo aplica a una parte del sector burocrático, aplica a la Comisión Federal de Electricidad, aplica a Pemex, a estos empresas productivas subsidiarias, algunos organismos descentralizados, digo algunos por el tema de la jurisprudencia 196, y entonces suena todavía más ilógico que el legislador no se hubiese asomado a, a regular el teletrabajo en el sector burocrático. Perdón, ¿eh?
recordemos que esa es la voz, ¿verdad? Hoy sí estoy medio mal de la voz, disculpen. Bueno, recordemos que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, el 1 de mayo, no solo se reguló ni se reformó la Ley Federal del Trabajo, sino se reguló también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Recordemos que el 23 de abril del 2021 no solo se reguló la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, también se reguló en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, esa receta híbrida ya la había tomado el legislador. No sé por qué no la tomó para los burócratas, que los trabajadores al servicio del Estado no hacemos trabajo a distancia en esta modalidad, es pregunta. Y permítanme, por obvio del tiempo, avanzar a las críticas de fondo. En estas críticas de fondo, solo señalaré que el tema de la brecha digital es muy importante porque esto que señalaba al principio, romantizar la reforma, implica asomarnos quiénes pueden teletrabajar, quiénes pueden migrar a esta modalidad. Y entonces observamos que hay estadísticas un tanto alarmantes respecto al acceso a el Internet en los hogares. Aquí no encuentro la cifra, no me la sé de memoria, pero bueno, es un acceso que está en menos del 40% de la población. Hay una población rural todavía en México, hay trabajos más allá del tema de la vulnerabilidad por temas de género, que también es otra variable a analizar en la desigualdad, que a veces estás muy inseguro en tu trabajo, pero a veces estás más inseguro en tu hogar. A veces un departamento de unos cuantos metros, viven 5 personas, donde trabajas es donde cambias el pañal de tu hijo y donde comes y donde haces todas las actividades. Entonces, esto no lo contempla, digamos, la Ley Federal del Trabajo por principio de cuentas. Claro, algunos me dirán, vamos a asomarnos a la norma oficial mexicana. Y este es el otro ángulo a analizar sin meterme en la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana podría haberse regulado habiendo reforma o no en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, también hubiera sido una oportunidad para regular temas que no necesariamente se regularon en la Ley Federal del Trabajo, porque las normas oficiales mexicanas tienen su propia naturaleza, aunque proviniera en específico de un mandato de la propia reforma del 11 de enero. Permítanme hacer otro comentario muy importante, y este es mi comentario, digamos, central. El tema de los conceptos jurídicos indeterminados. Los conceptos jurídicos indeterminados que usa la reforma, como es ocasional, esporádico, primordialmente, son los conceptos que hacen tan ambiguo en la aplicación de las obligaciones de la propia reforma que casi generan un parámetro de interpretación que esperemos pronto se empiece a definir vía jurisprudencial, que lo dudo, dicho a pie de página, porque para que haya jurisprudencia de estos temas, tendría que haber casos litigiosos y habría que analizar si estos pueden ser motivo de litigio. Yo encuentro que hay una debilidad, por ejemplo, en decir en el 330A que se considera teletrabajo cuando se utiliza primordialmente las tecnologías de la información, que es primordial. Unos dirán, bueno, hay un parámetro cuando se está más tiempo trabajando en tecnologías, o cuando, aunque no estés más tiempo trabajando con tecnologías, el trabajo más importante lo ejecutas con tecnologías. O sea, no, una cosa es cuantitativo y otro es cualitativo. Otro tema a analizar es el tema, perdonen, de ocasional o esporádico. Que no se considera teletrabajo cuando se hace de forma ocasional o esporádico. Bueno, la pandemia y la emergencia sanitaria, pues es justo eso. Muchas gracias, qué amable. La pandemia o la emergencia sanitaria es justo eso.
una forma ocasional o esporádica por un decreto del Consejo de Salubridad General para migrar o para resguardarte fuera de los centros de trabajo por una causa ajena al empleador. Y entonces se cae dentro de la hipótesis de excepción. He llegado a ver también la parte de las sanciones, y la parte de las sanciones es muy importante. Fíjense que esta reforma, podrían decir algunos, que es una reforma imperfecta, o es una norma imperfecta, porque de estas normas que aprendimos en Introducción al Estudio del Derecho, de que hay una hipótesis normativa, hay una obligación, pero no hay sanción. Efectivamente, no impone ninguna sanción, aunque hay un capítulo especial y hay un artículo especial que en caso de incumplimiento a las normas del trabajo, aplicará esa norma especial. Encontré una iniciativa de un senador del Partido Verde que buscaba con ese pretexto bajar la sanción genérica, y entonces eso hubiera implicado que costara barato violar los pocos derechos del teletrabajo. Hay otros temas que no me voy a detener porque ya el tiempo apremia, ya me lo ha dicho el moderador, y entonces solamente diré que hay grandes oportunidades, pero no hay que romantizar la reforma. La reforma tiene conceptos como el de desconexión digital, que no es otra cosa que el derecho al descanso. Bueno, está bien que el derecho al descanso por medio de desconectarte a través de las tecnologías. Bueno, pregunto, ¿este derecho al descanso de desconexión es exclusivo de los teletrabajadores? Pues no. Si no hubiera estado regulado como un concepto nuevo, ¿no lo hubiéramos tenido? Claro que sí. Entonces, lo que yo sugiero, y con esto concluyo, es que avancemos hacia una reforma del teletrabajo en la que podamos, incluso países como Chile o otros países, y eso México no lo ha experimentado, hacer reformas a leyes, incluso generales, sobre un tema muy particular. Por ejemplo, Chile tiene ley sobre el despido, ley sobre esto, ley sobre el teletrabajo, y ahí podría aplicar todos los sectores y todas las condiciones. México ha optado por un sistema, un modelo de unicidad laboral, de unicidad normativa, en el que todo lo queremos regular en la ley federal del trabajo. Pero me parece que este es un tema que puede ser horizontal por el tema de protección de datos personales, el tema de derecho laboral e incluso temas de salud y de igualdad y de acceso a nuevas oportunidades como Internet y otras circunstancias. Aquí dejo mis comentarios y les agradezco mucho.